informar a la población que recientemente ha salido una publicación de The Economist, una de las revistas a nivel internacional más importantes, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, Yo acá, referente al tema diputado, económico. le voy a dar un par de elementos también para que ubiquemos, porque hay publicaciones y publicaciones. Creo que es importante saber de dónde se está sacando esta información. Es una unidad dependiente de The Economist Group, empresa hermana del periódico The Economist, creado en 1946 y tiene más de 70 años de experiencia trabajando junto a las empresas, firmas financieras, gobiernos, a navegar en panoramas globales y de negocios. Encontramos acá algunos análisis, he podido leer, Óscar Capriles me ha mandado ayer 10 páginas que nos permiten ver algunos elementos cabalmente de este análisis, cómo se logra esta resiliencia y yo creo que acá hemos logrado tener un buen puesto que más allá del buen puesto nos permite pensar que vamos a enfrentar de mejor manera. ¿Usted cree en esto? Cuéntenos, diputado. Bueno, precisamente estaba haciendo referencia a esa publicación que mostraban en pantallas. ¿Por qué hacemos relevancia a aquello? Fíjate que este análisis hace una evaluación de diferentes tópicos, de diferentes variables de los diferentes países de América Latina, en los cuales se analizan, por ejemplo, el tema de la inflación, el tema de la deuda pública, el tema de la balanza comercial e incluso, fíjate, se analiza el tema del riesgo de estabilidad política, ¿no? Son elementos que van como elementos, valga la redundancia, que pueden permear en algún grado los efectos de la guerra en Ucrania. Ahora, yo sé, diputado, que han puesto números, ¿no? Creo que es del 1 al 5 y si no recuerdo mal lo que he podido leer, Bolivia en estabilidad está en 4 y no en 5, ¿no? Mira, justamente en esta publicación hay este cuadro de acá abajo. No sé si lo tienen en grande. A ver si lo podemos encontrar en grande. Este gráfico hace referencia precisamente a ese ranking donde están todas las variables que mencionaba. Ajá. Y Bolivia aparece en el primer lugar, ¿no? Con más cuadritos azules, es decir, con mayor puntuación, a diferencia de otros países como de América Central, donde tienen todos los cuadros prácticamente pintados de rojo. Ahí tenemos, miren, yo voy a leer rapidito, diputado, los países: Bolivia, Ecuador, Paraguay, Chile, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, México, Argentina. ¿Qué viene después? Colombia, Guatemala, Colombia, Guatemala, Honduras, Brasil, Jamaica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. En esa lista de países, Bolivia ocupa el primer lugar. Le propongo que veamos los puntajes azules primero para ver dónde nos fue bien y luego vamos a los cuadritos donde más nos falta reforzar. Claro que sí. ¿Le parece? Mira, yo destaco 4 elementos de todas esas variables que están en la pantalla. Un elemento primordial, el tema de la inflación. La inflación es uno de los elementos en política económica que debemos controlar. Hablamos de crecimiento económico, tasa de desempleo, pero también el control de los precios. Si cumples estos 3 preceptos, generalmente se dice que una política económica es positiva. Ahí estoy viendo, le interrumpo, perdón, diputado, ahí hay un 5 de Argentina, donde obviamente la inflación está absolutamente disparada, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo nos ayuda a tener esta inflación controlada? Cuando controlamos la inflación, significa que la variación de los precios a nivel general no es sustancial en comparación con otros países. Tú muy bien has señalado el tema de Argentina, tienen problemas de inflación, otros países también de la región tienen los mismos problemas. Fíjate, a nivel mundial, el tema de la guerra en Ucrania ha generado que los precios internacionales empiecen a subir y los países en este momento, sobre todo países desarrollados, están con tasas de inflación del 7, del 8, del 9, hasta el del 10%. En cambio, Bolivia aparece con una tasa, el año pasado cerramos con 0,9%, ni el 1%, y este año, al primer cuatrimestre, estamos con el 0,4%. Eso quiere decir que Bolivia tiene la tasa de inflación más baja en relación a los países de América Latina.
Esto es importante porque cuando los precios son estables, querida Claudia, las actividades económicas, tanto de oferta como de demanda, se pueden desarrollar de mejor manera. Y ya la gente no está pensando cuánto va a costar ahorita cierto producto o cierto servicio y más bien se dedica a proyectar incluso en el mediano y en el largo plazo. Hemos visto que recientemente ha habido un tema de alguna variación de precios en ciertos productos, pero no ha sido necesariamente por el tema de desabastecimiento, eso se ha demostrado. Y ahora lo que se está haciendo a través del Ejecutivo es más bien ver si hay problemas de agio y especulación, ¿no? Entonces, son algunos de los elementos que no solamente se ha tratado desde el punto de vista monetario, sino también desde el punto de vista fiscal. Y eso creo que nos ha llevado a tener que Bolivia sea el país con la inflación más baja en la región. Otro de los elementos importantes es el tema, lo que tú ves en la primera columna, el current account, la cuenta corriente, que es el tema de la balanza comercial de las exportaciones e importaciones. El año pasado, después de varios años, Bolivia ha vuelto a tener un superávit en balanza comercial, es decir, que nuestras exportaciones son mayores a nuestras importaciones. ¿Esto se debe a...? Fíjate acá lo relevante. No es solamente por el hecho de los sectores tradicionales como minería y hidrocarburos, sino principalmente por un repunte de sectores como la manufactura, como la agropecuaria. Y eso nos lleva a pensar de que otra vez estamos encaminados hacia la senda del crecimiento. Pero cuando se viene una situación como esta, de tensión, de crisis económica y de guerra, cabalmente esta categoría puede ser afectada, ¿no es cierto? No vamos a poder exportar lo que antes exportábamos de pronto debido a esto. Fíjate que eso mucho depende de los socios comerciales con los que tengas, ¿no? La mayor parte de nuestros socios están en la región y bueno, no tenemos precisamente relaciones comerciales con los países, o por lo menos en el lugar donde está en este momento en conflicto. Sí, digamos, tenemos alguna relevancia por el tema de los precios que van a repercutir positivamente en los ingresos del país por el tema del gas y otros. El caso de la minería, lo propio. Sin embargo, en el caso de la agropecuaria, en el caso de la manufactura, es países de la región y eso nos permite y nos alienta a decir de que se está recuperando la producción, se está recuperando las exportaciones. Otro elemento importante dentro de este análisis es el tema de la deuda pública. La deuda pública externa en este momento está en torno al 31%, muy por debajo de los umbrales que establecen los organismos internacionales. ¿Es el dinero que debemos? Es la deuda externa que tiene el país en relación al Producto Interno Bruto. Es como cuando una persona tiene un nivel de ingresos y tiene también un nivel de deuda. Generalmente cuando usted va al banco, el banco le dice, bueno, usted se puede prestar hasta 2 o 3 veces lo que puede, un tercio de lo que usted puede ganar. En ese caso, nosotros estamos hablando de un 31% de deuda en relación a los ingresos que tiene el país y eso nos permite decir que es solvente. Todavía entonces en un margen, porque obviamente gran parte de los países están o sobrepasando muy cerca de esa línea, ¿no es cierto? ¿Nosotros podemos estar tranquilos o hemos ido acumulando la deuda? Fíjate, este es un elemento importante, por eso decía la palabra solvencia, porque estamos muy por debajo de esos umbrales que marcan los organismos internacionales, ya sea Comunidad Andina, Mercosur o incluso el propio Tratado de Maastricht en el caso de la Comunidad Europea. Fíjate, hay países, si analizamos el cuadrito que estábamos viendo hace un momento, la mayor parte de los países en lo que corresponde al tema de deuda pública están en color rojo. Eso quiere decir que están cerca del umbral o ya han pasado el umbral que establecen los organismos internacionales. Es decir, estamos hablando de economías que están sobreendeudadas. En cambio, Bolivia tiene un margen fiscal, un margen de deuda que fácilmente eso puede coadyuvar en el mediano y en el largo plazo. Por eso es que también en ese aspecto Bolivia está en los parámetros positivos. Otro elemento que rescato de todas estas variables es el tema del riesgo de estabilidad política. Que estamos con fíjate que después de tener todos los problemas que hemos suscitado entre noviembre del 2019, el año 2020, en fin, ahora hay una representatividad
plasmada en el presidente Luis Arce con más del 55%, y eso está permitiendo desarrollar las diferentes políticas económicas, reimplementar el modelo económico, social, comunitario, productivo en el país, y eso está volviendo a dar resultados. Fíjate, en un momento donde Pero estamos... es nuestra, perdón, diputado, es nuestra notita más baja, ¿no? Si miramos toda esa columna, vemos que es, digamos, la nota más preocupante, ¿no? Porque no tiene 5, ese 4 que tiene Honduras, bueno, nadie tiene 5, ¿ah? Esto es América Latina. Exacto, y por eso hacía relevancia, pese a que hemos tenido esos problemas que estamos arrastrando del 2019, Bolivia está con notas positivas porque estamos volviendo a tener estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. Son 3 ejes importantes para que el desenvolvimiento en cualquier economía se pueda realizar de una manera normal, entre comillas. Entonces, son estos algunos de los elementos que son parte del estudio y que, reitero, ustedes ven en la última columna, el overall score, permite ver de que Bolivia obtiene una puntuación del 2.14 puntos en el global, en relación a otros países muy por encima de Chile, de Perú, de Uruguay, de México. Claro. Fíjate, Aquí, Argentina, Brasil están muy abajo. Claro, y aquí los por este países rango de calificaciones, ¿no es cierto?, que va del 1 al 5, 1 cuando es una buena calificación, 5, qué sé yo, en el caso de países que acumulan estas categorías rojas, obviamente tienden a ser menos resilientes, ¿no? O sea, mayor puntaje, más complicación, y menor puntaje por esta escalera, por esta tabla, menor puntaje, mayor resiliencia. Entonces tenemos un 214 que nos ayuda en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa con las materias primas? ¿Me explica, por favor, esta última columna que tenemos 1 también en azul? Es la dependencia de las materias primas en relación al tema de los precios que se están suscitando. Quiere decir que si hay precios altos en el mercado internacional, estos países se van a beneficiar de alguna manera. Nosotros, por el lado de minería y de hidrocarburos, nos vamos a beneficiar, cierto, pero por el otro lado, lo que estamos viendo también es que otros sectores, como el tema de la manufactura, como el tema de la agroindustria, están recuperando y están teniendo interesantes tasas de crecimiento. Y lo que tú decías en cuanto al tema de la puntuación, los países, en este caso, como ustedes ven, Bolivia con el 2.14 es el país menos vulnerable ante los efectos de la guerra que se está suscitando en Ucrania. Por el contrario, los países que están más abajo, como Nicaragua, República Dominicana y otros países de América Central, son los que tienen mayor vulnerabilidad en este momento ante los efectos de la guerra. Es interesante porque en esta columna, en estabilidad, no hay nadie con 1 o con azul, ¿no es cierto? No nos está costando en el continente tener esta estabilidad. Nosotros estamos en esa mitad, ¿no es cierto?, del 3, pero está costando lograr esa estabilidad. O sea, estamos muy lejos de tener toda esa columna en azul, ¿no? Que creo que es una base también. A ver, se están trabajando con bancos centrales, volviendo al estudio, y las agencias gubernamentales, hasta los departamentos de asuntos exteriores, comercio y defensa. Es decir, que a partir de esta comunicación se puede ayudar a los clientes gubernamentales, si me permite la expresión, y multilaterales a comprender los desafíos, entender mediante este estudio y estas tablas dónde estamos y por lo tanto cuáles son las oportunidades, al mismo tiempo poner atención en los riesgos que estamos viviendo para poder administrar mejor esta política exterior, promover la inversión extranjera y de esta manera, por supuesto, tener crecimiento, pero esencialmente resistir a los peligros de la guerra que estamos viviendo actualmente. Cuando decimos clientes, cuando decimos interlocutores, podemos entender que hay un diálogo con quienes están haciendo esta investigación. Además de sacar la fotografía, ¿hay alguna manera de tener un diálogo de ida y vuelta que nos permita encontrar los botones adecuados para no caer al precipicio? Porque uno se puede quedar feliz con esta posición, pero mañana esto
se agudiza como crisis y nos puede meter en problemas, ¿no? No se olvide que por muy primer puesto que tengamos entre estos países, somos una economía pequeña, tenemos un dispositivo menor al de otros países, por lo tanto, el más chiquito puede dejarse llevar por alguna tormenta, ¿no? Lo tienen también claro. Aquí hay dos elementos para entenderlo esto, querida Claudia. Uno, el tema de la información que diariamente, de manera periódica, los organismos internacionales están capturando de la economía nacional, ¿no? A partir de esa información ellos hacen los diferentes estudios. Pero fíjate que cómo es que los organismos internacionales ahora están viendo con buenos ojos el performance, el desenvolvimiento de la economía nacional. ¿En quiénes está pensando? ¿De qué organismos estamos hablando? Los diferentes organismos, porque cada vez de forma periódica sacan diferentes estudios. Estamos FMI, hablando CEPAL, Banco Mundial, FMI, Banco Mundial, BID, en este caso, por ejemplo, CEPAL, claro. revista de Economist, que es una prestigiosa investigadora, pero no solamente ellos. Esta investigación lo realizan con UNCTAD, es un departamento de Naciones Unidas encargada de la evaluación del comercio y del desarrollo en los diferentes países del mundo. ¿Hay diálogo con ellos entonces? Fíjate que nuestro presidente Luis Arce tiene un contacto fluido con los diferentes organismos internacionales porque precisamente ellos se nutren de la información que sale del país. Pero adicionalmente a esto, el otro punto que te quería mencionar, el mundo está viviendo una circunstancia distinta a lo que estábamos pasando años atrás, no solamente por el hecho de la pandemia, el tema de los conflictos bélicos, en fin, son elementos que se vienen arrastrando desde hace muchos años atrás, la volatilidad de los mercados internacionales. Nosotros ya lo habíamos adelantado hace años atrás, cuando implementamos el modelo económico, social, comunitario y productivo, porque veíamos que el sector externo tiene esas volatilidades. Un día puedes tener precios altos, pero al otro día puedes tener precios bajos. Claro. Puede tener que economías grandes pueden caer por diferentes aspectos, devaluaciones, guerra arancelaria, en fin. La globalización de hoy en día no es la globalización de los años 90. Entonces, el modelo que hemos planteado es que se concentre, priorice el mercado interno. Este es un elemento que a veces no se llega a comprender de manera clara. ¿Qué quiere decir priorizar el mercado interno? Quiere decir que los recursos que tiene el Estado puedan ser redistribuidos al interior del mercado. No solamente en el sentido de colocar colocar dinero para realizar algún tipo de proyectos, que es muy importante, como la inversión pública. Dicho sea de paso, tenemos cerca del 13,5% en relación al Producto Interno Bruto y Bolivia está ahorita en los primeros sitiales en relación a los países de la región, sino que a través de la redistribución de los excedentes que antes se iban al exterior, esa redistribución, tanto para proyectos de inversión como para políticas sociales, están haciendo generar un incremento en los ingresos de las diferentes familias. Después de haber caído estrepitosamente, ahora estamos volviendo a levantar. ¿Y si ponemos ejemplos, diputado, de esto? Fíjate, un elemento importante, la inversión pública. La inversión pública este año es más de 5.015 millones de dólares. La inversión pública, si bien son recursos del Estado, pero estos son transferidos a empresas privadas, que generalmente son las que ejecutan las obras. Denos algunos ejemplos. A ver, una carretera, la ABC, por ejemplo, contrata a una empresa privada. Esta empresa privada, a su vez, con esos recursos contrata personal, obreros. Claro. Y los obreros, a la vez que tienen ingresos, también empiezan a consumir la caserita que les lleva el almuerzo, la caserita que les vende el refresco, el pan, los platanitos, en fin, todos esos productos. Es una manera indirecta de redistribución y de movimiento de la economía. Exactamente, ¿no? Es una cadena que se genera positiva, es un círculo virtuoso que yo le llamo, en lo que genera la inversión pública. Pero por el otro lado también hay políticas sociales, como los bonos, que ayudan sobre todo a aquellas familias, a aquellas personas que tienen menos recursos y que con estos recursos que se alimentan a través de estas transferencias, pues pueden generar también consumo en el mercado. Principales bonos, igual pongamos cuáles son los principales bonos. El tema del Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, la renta dignidad, el tema de los subsidios, en fin, son varias políticas que si lo entendemos en su integralidad, vemos que la demanda interna se va potenciando. Otro de los elementos que recién estamos viendo, por ejemplo, es el tema del incremento salarial,
¿no? Cuando una economía está en crecimiento, se puede hablar de incremento salarial. En su momento, cuando hemos tenido los mejores ingresos y hemos tenido la mejor performance de la economía, lo que se ha denominado en algún momento la época de bonanza, hemos tenido incluso el tema del segundo aguinaldo. Y pese a que nos decían de que se iba a generar desempleo, las empresas iban a quebrar, que no iba a haber inversión, más bien lo que habíamos demostrado, que ese potenciamiento de los ingresos hacia los trabajadores, hacia las familias, más bien generaron más crecimiento en el país, más generación de empleos, mayor inversión. Entonces, es un círculo virtuoso verdaderamente, y bueno, nosotros estamos apostando a aquello con la reimplementación del modelo económico. Perfecto. ¿Cuáles son los países que están viviendo comparativamente un momento más delicado? No sé si ha podido hacer alguna comparación y dar alguna explicación también. Fíjate, en política económica a veces se habla de políticas que van que son procíclicas o contracíclicas. Las políticas procíclicas, que están ligadas sobre todo a aquellos países que siguen implementando las medidas del Consenso de Washington, la época neoliberal, donde, por ejemplo, la receta te dice que cuando hay caída de los ingresos, tienen que recortar gasto. Pero eso, en el entendido social, es pues como echarle más gasolina al fuego. Hay países que han recortado gasto, pero eso no ha significado que retornen a la senda del crecimiento. Otro de los elementos de la receta es que cuando las exportaciones están cayendo, tienen que devaluar las economías. Y si bien pueden tener alguna mejora las exportaciones, por lo menos en el caso de Bolivia, no sea en los estudios que se han realizado, no hay una repercusión positiva, pero sí hay una repercusión negativa en caso de devaluar, que se va a lo social. Fíjate, en el caso de la Argentina, en su momento, empezaron a devaluar y eso generó una espiral de inflación hacia el mercado interno. Servicios básicos se incrementaron en más del 500, 400%. Las tasas de interés, en el caso de los créditos, estaban pagando 60 por encima de ese porcentaje. Imagínate pagar un crédito con una tasa de interés por encima del 60%. Entonces, son algunos de los aspectos que nos hacen llamar la atención, y precisamente nosotros decíamos, las medidas que nosotros hagamos va a estar en función al modelo, y el modelo está hecho y diseñado por bolivianos para la economía